Pues es que la tenemos, en realidad la tenemos. El arma más poderosa. El apóstol Pablo decía que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales en Dios. La ocasión pasada que estuve aquí en la zona, hablé de la sangre de Abel, ¿cuántos se acuerdan? Y de lo que significa la sangre de Abel derramada. Y hoy voy a hablar de la sangre de Jesús. Es un terreno bastante complicado en el sentido de que es una doctrina de las más importantes en nuestro caminar con Dios, así que trataré de ir con cuidado. Voy a dar muchos versículos bíblicos que están ya en el correo, chicos, y además si no los alcanzan a mirar, pues yo los voy a ir leyendo. Voy a tratar de abarcar un poquito, hacerlo completo, esta doctrina de la sangre de Jesús. ¿Sabe? Tiene que saber que es una de las doctrinas más atacadas en la iglesia. Hasta la fecha, las personas, incluso algunos grupos cristianos, consideran que no es tan relevante el asunto de la sangre de Cristo. Y realmente es el enemigo, a través de todas las sectas y todos los grupos adversarios a esta doctrina, que quieren hacerla a un lado, que quieren quitarla, porque no existe nada más poderoso que la sangre de Cristo, la sangre de Jesús. Nosotros somos una iglesia que cree en la sangre de Jesús. Vaya conmigo a este pasaje bastante misterioso, San Juan, capítulo 6, versículos 53 al 57. Piense en el contexto. Jesús le dice esto a sus discípulos en el contexto judío, pero además el presente. Nosotros cuando leemos este pasaje lo entendemos ahora y miramos hacia la Santa Cena, miramos a la Cena del Señor, pero piense que usted está ahí con Jesús y le empieza a decir esto. ¿Ya lo tiene? Ok. San Juan, ahora sí van a tener que usar sus Biblias porque no estamos allá tan veloces. San Juan capítulo 6, versículo 53 al 57. Dice, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Lo voy a volver a leer porque le dije, ubíquese en el contexto. Usted está ahí y Jesús lo tiene enfrente, en carne y hueso, y le empieza a decir esto: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Nosotros ahora pensamos en el vino, pensamos en el pan, porque entendemos lo que pasó después, ya sabemos. Pero imagine a estos hombres que estaban allí mirando a Jesús. Y luego dice el versículo 54, el que come, ayúdeme a leerlo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que come, él también vivirá por mí. Qué interesante, porque en el contexto en que estaban, Cristo estaba presente, aún no iba a la cruz, aún no había pasado todo esto, y Él les estaba diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre. A primeras tal vez hubieran pensado, pues que vamos a ser caníbales o de qué se trata, pensando de manera natural. Pero las palabras de Jesús siempre son muy profundas. Casi por lo regular cuando el Señor nos habla no lo entendemos al principio. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Nos habla y nos va cayendo el 20 como 2 años después, ¿verdad? Digo, a mí me ha pasado, me han dado una palabra y no entiendo eso, no sé qué me quiere decir el Señor, o medio lo entiendo, o lo quiero acomodar a lo que yo quiero hacer, hasta que después el Señor me muestra lo que realmente me quería decir. Y así pasa.
Entonces, este es el pasaje en donde el Señor le dice a sus discípulos que ellos tendrían que comer su carne y beber su sangre. Y desde esos tiempos hasta el día de hoy, sus discípulos hemos venido comiendo su carne y bebiendo su sangre. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que entender entonces que este pasaje apuntaba hacia el sacrificio de Cristo en la cruz, y que ese sacrificio obviamente iba a ser simbolizado en la noche que cenaron, esa última cena, en donde Cristo les dice, les da la explicación, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y luego les da la copa y les dice, esta es mi sangre en el nuevo pacto. Cuando pasa la crucifixión, entonces ellos entendieron, y desde entonces ellos practican la cena del Señor, que es lo que la iglesia ha venido practicando como uno de las ordenanzas que Cristo ha dejado, porque Él dijo, haced esto en memoria de mí, hasta que Él venga. Cuando Él venga y volvamos a tomar vino con Él, aleluya. Y Él dio esa ordenanza junto con el bautismo. Son las dos ordenanzas que tenemos de parte de Jesús. Pero entonces, ¿por qué es importante la sangre de Jesús? Ya en la ocasión anterior hablamos de la sangre de Abel, y la sangre de Abel más bien habla de mi hermano. Abel es mi hermano, ¿ok? Hablando simbólicamente. Ahora, ¿qué hace la sangre de Jesús por nosotros? Le voy a decir 7 cosas en este primer punto de lo que hace la sangre de Jesús por nosotros. Primero, por la sangre de Jesús usted y yo tenemos redención. Redención, la palabra redención tal vez no la entendemos de una manera completa, pero de una forma simple es rescate. Jesús nos rescató. ¿De qué? De nuestra vana manera de vivir y de todo aquello que usted y yo estábamos inmersos. Entonces somos redimidos de la mano y del poder del diablo. Jesús dijo que el que no es conmigo, contra mí es. Así que no hay términos medios. O estamos del lado de Cristo o estamos del lado del diablo. No hay términos medios. No hay de que, bueno, yo no soy ni cristiano, no camino ni con Cristo, pero tampoco soy tan malo. No, o somos cristianos o somos del mundo. Es así de simple. Dice entonces la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 7, le voy a dar muchas citas, después sigue Hebreos 9:12, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de la gracia del Señor, usted y yo tenemos entonces un rescate, y dice muy claramente el apóstol Pablo a los Efesios, por su sangre. Sin la sangre de Cristo no hay rescate, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Desde el Antiguo Testamento, Hebreos 9:12 complementa esto que está, esta idea que estamos dando esta tarde. Ahora, tenemos que entender que cada punto pudiera ser una predicación completa, cada punto de los que estamos hablando, pero quiero hacer un esbozo general de lo que significa y que hace por nosotros la sangre de Jesús. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una eterna redención. Quiere decir que este rescate, ojo con esto, quiere decir que este rescate es definitivo. Es definitivo. Ya no va a venir alguien que diga 1, 2, 3 por todos mis amigos, como antes cuando jugábamos, que te rescataban y te volvían a atrapar y te volvían a rescatar y te volvían a atrapar, porque muchos cristianos viven pensando eso. Piensan que la sangre de Cristo no es suficiente para rescatarlos de manera eterna. Si usted tiene la salvación, nadie ni nada se la puede quitar. ¿Cuántos creen eso? La salvación es por fe. No estoy diciendo que un cristiano no pueda pecar, no se pueda volver atrás, etcétera, etcétera. Pero entonces aquí tendría que poner otros versículos y otras parábolas para complementar esto.
Y solamente voy a mencionar el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, malgastó, se revolcó con los cerdos y finalmente siguió siendo hijo. ¿Estamos acá? Rescate, redención, tiene que ver entonces con la eternidad que Cristo nos ha dado por medio de su sangre. Desde aquí entonces usted y yo tenemos ya un concepto. El enemigo no puede venir a molestarme ni a recordarme mi pasado, porque en realidad es lo único que tiene, mi pasado, mis actitudes del presente tal vez, pero la sangre de Cristo rebasa mi pasado y rebasa mi presente, aún rebasa mi futuro. La sangre de Cristo es para redención eterna. ¿Se acuerda que acabamos de leer Hebreos 9:12? Una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que usted está rescatado. Usted y yo somos redimidos. Pecadores, sí, pero redimidos. Y aquí cabe bien aquello de que no es lo mismo o lo mismo que lo mismo o lo mismo que lo mismo. ¿Sí? Las personas que no tienen a Cristo son pecadores, sí. Nosotros, sí, la Biblia dice que si decimos que no, hacemos mentiroso a Dios, porque solo Dios es santo. Pero la diferencia entonces entre unos y otros no es que ellos sean peores y nosotros mejores, o viceversa, porque algunos cristianos piensan eso. Algunos cristianos piensan que son mejores que otras personas, y no es así. La única diferencia es que usted y yo fuimos rescatados por Cristo Jesús. ¿Porque lo merecíamos? No. Simplemente por su gracia y su perdón. Eso es todo. Somos privilegiados de que el Señor haya puesto sus ojos en nosotros, pero de allí en fuera usted y yo no somos mejores que nadie. Eso entonces trae un pensamiento de humildad delante de Dios y delante de los hombres, porque a veces muchos cristianos piensan que son mejores que otras personas, y eso pone un orgullo y una altivez en su mente y en su corazón, y eso entonces les hace pecar aún más que un impío. Así que mucho ojo, somos rescatados. ¿Cuántos dicen amén? Pero es por su sangre, es porque Él pagó, es porque Él derramó su vida en la cruz. No es por tus méritos, no es por los míos, es porque Dios es bueno. Ese es el primer punto. ¿Vamos bien? ¿Qué más hace la sangre de Cristo por nosotros? Número 2. Por la sangre de Jesús, todos nuestros pecados son perdonados si los confesamos. Al caminar en la luz con Jesús, su sangre nos limpia continuamente de todo pecado. Y esto lo explica el apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Es un pasaje muy conocido, pero a veces poco entendido. Primera de Juan 1, del 7 al 9. Búsquelo, por favor. Es una buena oportunidad para practicar su Biblia. ¿Ya ve cómo estamos mal acostumbrados? Dice la Escritura: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si no pueden poner el pasaje bíblico allá arriba, pongan solo la cita para que ellos lo busquen. Entonces eso nos va a ayudar más. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Vamos a leerlo otra vez, por favor. ¿Cuántos lo tienen ya? Ok, 1, 2, 3. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Deténgase ahí un momento. Si andamos en luz, cuando entendemos luz, estamos hablando de la palabra. Si andamos en luz, ¿cuántos leen la Biblia todos los días? No se trata solo de leerla, se trata entonces de que lo que leo se haga carne en mí. Aquí vamos entendiendo algunos de los misterios.
Comer la carne de Cristo significa comer la palabra, meter la palabra para que se encarne en nosotros. Si andamos en luz como Él está en luz, y luego aquí esto es una parte muy importante, tenemos que comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Fíjese bien, es una cuestión tripartita. Es comer la carne, es decir, andar en luz, meter la palabra. Segundo, tener comunión los unos con los otros. Y finalmente, por esa causa, por la palabra y por la comunión los unos con otros, entonces la sangre de Cristo nos limpia. Esa es la razón por la que no puede haber llaneros solitarios en el cristianismo, o personas que digan: yo no tengo comunión con ellos, yo no necesito congregarme, yo no necesito a los cristianos, yo no necesito a la iglesia, necesito a Jesús pero no necesito a la iglesia. Eso es una mentira del diablo, porque lo primero que el Señor nos dice es tener comunión los unos con los otros. La razón por la que Él vino fue para rescatarnos a nosotros. Vamos acá. Y entonces la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Y luego el apóstol Juan tiene la delicadeza de decir: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque algunas personas dicen: yo no me puedo juntar con esa bola de pecadores, yo no me voy a juntar con aquellos otros que son pecadores. Y entonces los cristianos se meten en una burbuja, permítame ponerla entre comillas, de santidad, que finalmente ya no convive con nadie, ya no convive con ninguna persona y no se junta con nadie porque se puede contaminar. Pero en realidad Cristo nos envió a las ovejas perdidas de Israel. En realidad el Señor nos mandó por aquellos que están enfermos. Los que tienen necesidad de médico son los enfermos, no los sanos. Casi siempre nos queremos juntar con nuestros hermanos o con los que nos caen bien o con los que convivimos más seguido, y entonces sin querer nos volvemos sectarios. Sectario significa alguien que hace segmentación. Y la Biblia dice que usted y yo somos un cuerpo, no somos varios cuerpos, no somos varios grupos, somos una misma iglesia. Así que es mi obligación, mía y suya, tener comunión los unos con los otros. Es que aquel no me habla y el otro no me habla tanto, pues háblale tú. Es que esta persona no me saluda, salúdala tú. Es que esto pasa y aquello, está bien, somos seres humanos. Por eso el apóstol nos enseña a tenernos paciencia, que es otra forma de amar. Paciencia los unos a los otros. ¿A cuánto les ha tenido paciencia el Señor? Por eso dice el apóstol: si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando. A lo mejor estamos pecando más que los pecadores, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe? A veces es necesario desmenuzar un poquito estos versículos, porque a veces los entendemos de corridito, de manera corridita, y no miramos estos preceptos que son tan importantes. Caminar en la luz con Jesús nos va a llevar entonces a limpiarnos continuamente del pecado, porque continuamente pecamos, y continuamente quiero decir todos los días y a cada rato. Como por ejemplo, yo ahorita ya me estaba enojando de que no sirve ahí atrás, ya estoy pecando. No, es en serio, porque tenemos nuestro temperamento, cada uno tiene su temperamento, y entonces es muy difícil controlar eso. Pero si no fuera por la sangre de Cristo, usted y yo no podríamos ser limpios de nuestro pecado. Y ese es el punto que estoy tocando esta tarde. ¿Qué hace la sangre de Jesús por nosotros? Todo esto. Es maravillosa la sangre de Cristo. Por eso el enemigo quiere quitarla de las doctrinas en la Biblia, quiere quitarla de la fe
de la iglesia. Tercera cosa que hace la sangre de Cristo, punto número 3. Por la sangre de Jesús, usted y yo somos justificados. ¿Qué es ser justificado? Hecho justo, tal como si nunca hubiéramos pecado. Es como cuando alguien es un delincuente y entonces le dicen, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva. Es más, vamos a eliminar tu expediente. Órale. ¿Eso hace la sangre de Cristo? Sí, eso hace la sangre de Cristo. Así que entonces el enemigo es llamado el acusador de los hermanos, porque Jesús nunca más te vuelve a acusar. Tal como en las leyes humanas un asunto que ya fue juzgado no se puede volver a juzgar, de esta misma forma, cuando Cristo paga en la cruz por nosotros, ya fue juzgado. Él pagó. Aleluya. Él pagó. Además, no te alcanzaba la vida, ni aunque pudiéramos creer en la reencarnación y tuviéramos verdaderamente varias vidas, que sabemos que no es verdad, ¿ok? Te alcanzarían las vidas que fueran para pagar por tus pecados. Solamente la sangre de Cristo tiene el poder para hacerlo. Entonces usted y yo ahora ya no estamos vestidos de rayas, ya no estamos vestidos de anaranjado o del color que sea de la cárcel. Ahora usted y yo estamos vestidos con la justicia de Dios. Romanos capítulo 5 versículo 9 dice, ayúdeme a leerlo. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pues mucho más estando ya justificados, ¿en dónde? Por eso el diablo quiere quitar la sangre, porque la única manera de que haya borrón y cuenta nueva es en su sangre. Si algo teme Satanás es la sangre de Cristo. Si algo los demonios temen y obedecen es en el nombre de Jesús y mencionando la sangre de Cristo que tiene poder. Amén. En su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De la ira de quién? De él mismo. A quien tenemos que temer es a Dios. Satanás está derrotado. Así que no le tenga miedo al diablo. Satanás está derrotado. Témale a Dios. Ahora, la persona que confía en Cristo llega a ser en Cristo todo lo que Dios quiere que esa persona sea. Es decir, todo lo que nunca pudiera llegar a ser por sí misma, solamente a través de la sangre de Cristo. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, amados, usted y yo jamás podríamos haber llegado a este estado de justicia. Jamás. Solamente es a través de la justicia de Dios en él, porque Dios cargó sobre él todo, toda esa ira, todo eso que estaba destinado para los seres humanos. El Señor lo descargó sobre la persona de Cristo, y al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Entonces usted y yo hemos sido justificados. Mire qué interesante, redimidos. Usted y yo hemos sido redimidos, somos limpiados continuamente, todos los días somos limpiados del pecado, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y su misericordia es nueva cada día. Y además hemos sido hechos justicia de Dios en él. Podemos pararnos delante del Señor con esa carita, así, con esa carita, y decirle gracias, Señor, porque aunque Dios sabe todo lo que hiciste, todo lo que hicimos, finalmente el Señor no lo está viendo. Él está viendo la sangre de Cristo puesta en ti, y Dios no te está acusando, y Dios no te está diciendo todo lo que fuiste. Solamente Satanás acusa y te acuerda de todo lo que eras. Pero cuando Satanás te recuerde tu pasado, recuérdale su futuro. Te vas a ir al infierno, Satanás, porque está destinado para ti. Número 4,
Por la sangre de Jesús tenemos acceso directo, VIP, a la persona, a la presencia de Dios a cualquier hora, para pedirle misericordia, para pedirle ayuda en tiempos de necesidad, en tiempos de angustia, pero también en tiempos de alegría. Usted y yo no podíamos acercarnos al Señor de ninguna manera. Entonces, Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 20, solo póngame los versículos bíblicos. Hebreos 10 del 19 al 20. ¿Cómo dice? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Usted y yo entonces ahora tenemos ese acceso que antes no había. Había un velo, solamente un sacerdote podía entrar una vez al año, si le iba bien y ministraba bien delante de Dios, salía con vida, pero si llevaba algo de manchas o no estaba siendo tan agradable delante de Dios, entonces ahí mismo dentro del lugar santísimo caía muerto, y los sacerdotes de afuera lo jalaban con una cuerdita porque caía muerto en la presencia de Dios. Hoy usted y yo podemos acercarnos al Dios santo y todopoderoso directamente, sin necesidad de ningún intermediario, de ningún santo, de ninguna otra persona, más que por medio de la sangre de Cristo, con libre acceso. Y eso no era posible antes de que Cristo viniera y derramara su sangre en la cruz. O sea que de repente queremos hablar con una persona importante, influyente, para lograr algún objetivo, algún político, alguien que mueva los hilos de algún lugar, pero tenemos al más influyente del universo, se llama Jesús, y puedes entrar directamente a su presencia. Él te recibe porque eres su hijo. Entonces es muy importante saber y entender esto. Le dije que le iba a dar el arma más poderosa. Si usted no sale como queriendo echar tiros esta noche, es porque de plano no entendió nada. Por la sangre de Jesús, siguiente punto, por la sangre de Jesús somos santificados. Usted le puede decir a su hermana y a su hermano santo. Dile al que está a tu lado, eres un santo, eres una santa. Ahora, seamos honestos. ¿Lo es? Si me acabo de echar un tirito hace rato, ¿no? O acabo de tener un conflicto la semana pasada con él, o me eché unos ojotes. ¿Es un santo? ¿Es una santa? Literalmente, no. Somos santificados, que es muy diferente. Fuimos hechos santos y apartados para Dios, pero por la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 13, versículo 12. 13:12, Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Esta es toda una doctrina. Tenía que ser fuera de la puerta, no dentro, porque tiene que ver con el Antiguo Testamento. Voy a tratar algo más adelante, pero el punto aquí es este. Usted y yo podemos llamarnos los santos. Esta es una reunión de los santos, no de los últimos días. Dios nos guarde. Pero somos los santos del Señor, porque el Señor nos santificó. ¿Qué es santificar? Apartar. Es como cuando alguien me dice, ¿puede ungir mi carro? ¿Puede ungir mi casa? Entonces estamos santificando. En otras palabras, apartando para Dios. Hay un compromiso, hay una relación, hay una pertenencia. Eso significa, le pertenece a Dios, es de Dios, es para Dios, es por Dios. Eso significa santificar. Tú eres un santo,
Y entonces nosotros tenemos que comportarnos como santos. Ya viene entonces después el comportamiento, que es por la revelación y por medio del Espíritu Santo, para llevarnos a esa santificación. Somos personas entonces que están en un proceso de santificación, pero que ya fueron apartados para Dios. Ya somos santos, ya le pertenecemos al Señor. Y esta es toda una doctrina. ¿Dónde comienza la santificación? Pues la santificación comienza en tu espíritu. Por eso una persona cuando muere, si en ese momento se arrepiente y entrega su vida a Cristo, se va al cielo, como el que estaba a un lado de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que es santificado es su alma, es su espíritu. Y delante del Señor, el Señor compra su alma, compra su espíritu, porque a Él le pertenece, porque en su voluntad le entregó su vida a Cristo. Amén. Por eso algunos no pueden entender cómo es que esa persona es cristiano, se comporta de tal manera, no sé, nadie daría testimonio de que es cristiano y de repente se muere y se va al cielo. ¿Por qué? Por la santificación. Porque es el Señor el que decide eso, no es por votación. Si fuera por votación, los seres humanos enviaríamos equivocadamente muchas personas al cielo y equivocadamente muchas personas al infierno. Échele un ojito a las cárceles. Equivocadamente. La justicia de Dios es mucho más alta que eso. Siempre he pensado que cuando lleguemos al cielo nos vamos a sorprender de ver personas que pensaríamos que no iban a estar allí. Y también se va a sorprender porque va a andar buscando personas que pensaba que iban a estar allí y tal vez no las va a encontrar. Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Hemos enseñado mucho al respecto. Entonces, mis amados hermanos, santificado tiene que ver con la sangre de Cristo. Alguien que rechaza la sangre de Cristo, alguien que rechaza y autentica el sacrificio de Cristo en la cruz, entonces no puede tener esta santificación. Cuando digo autentica el sacrificio de Cristo en la cruz, es cuando sabe y entiende que solo por eso y por medio de eso es que tiene un lugar en la presencia de Dios y en el cielo. Cuando una persona piensa que por sí misma, que por sus buenas acciones, que por sus buenas cosas que hace y por todas las medallitas que se ha colgado, es alguien en el camino del Señor, está muy lejano de lo que en realidad dice la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que a más altura, más humildad, que el que quiera ser el que mande tiene que servir a todos. Eso enseña la palabra. Entonces, entender la doctrina siempre nos va a afirmar los pies sobre la roca que es Cristo, porque nos ubica. De repente despegamos los pies del piso y empezamos a sentir que ya somos tan espirituales y tan apartados para Dios y tan santos que todos los demás no tienen nuestro nivel y nuestra altura, y entonces puedo juzgar y señalar a este y señalar al otro. No, solo por medio de la sangre de Cristo tenemos un lugar delante de Él, solo por su sangre. Sexto punto: por la sangre de Jesús, nuestra conciencia es limpiada de toda culpabilidad. Wow. Pensaba que no había jabón para la conciencia. Aquí está la sangre de Cristo. Si usted vive atado al pasado y a sus temores y a todas ese tipo de situaciones que lo mantienen atrapado, es porque no ha entendido para qué sirve la sangre de Cristo, por qué nos fue dada la sangre de Cristo. Entonces, esa culpabilidad nos hace ser libres en cuerpo, en la mente, en el alma y en el espíritu para servir al Señor Jesucristo. Le voy a dar 2 versículos, le puedo dar más, pero le voy a dar 2 para este. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. ¿Listo? 1, 2, 3. ¿Cuánto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si en tu conciencia hay algo que no te deja, si en tu conciencia hay algo que te acusa, porque la conciencia nos acusa y el diablo la usa, invoca la sangre de Cristo. Señor, invoco tu sangre, limpia mi mente, limpia mi corazón con tu sangre, así específicamente. El Señor lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Solo por su sangre. Usted y yo entonces podemos mantenernos firmes, constantes, avanzando, sirviendo al Señor, no porque seamos las mejores personas, pretendemos ser mejores cada día, pero el enemigo no tiene parte ni suerte para acusarnos o para decirnos lo que fuimos o lo que hacemos, porque al final es la sangre de Cristo el recurso para limpiar nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra conciencia. Entonces usted y yo podemos haber cometido un error ayer, pero hoy es un nuevo día y la misericordia de Dios es nueva cada día. Así que nadie me puede juzgar por lo de ayer o lo de antier. Hoy es un día, hoy es otro día. Y este día Dios me lava y me limpia con su sangre. Así que esa sangre de Cristo me permite servirlo. Solamente tengo que ir a su presencia. Ese es el punto. Tengo que ir a su presencia, porque el recurso está en su presencia. Y en su presencia invocar la sangre de Cristo. Y entonces Dios nos da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Número 7, ¿qué hace la sangre de Jesús por nosotros? Número 7, tenemos victoria sobre el diablo y le vencemos por la sangre del Cordero. Y como dice Apocalipsis, la palabra de nuestro testimonio, menospreciando nuestra vida hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. ¿Lo tiene? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Aquí hay algo muy importante. Nosotros vencemos sobre el diablo y lo vencemos por la sangre del Cordero. Pero aquí menciona la palabra del testimonio de ellos, de nuestro testimonio. Aquí el punto no es glorificar lo malo que éramos, no es ensalzar lo viles que éramos, porque a veces yo he escuchado testimonios en donde le dan más gloria al diablo que a Dios. No, yo era un malvado, y yo era así, y yo era así, y así como queriendo que hasta le tengan miedo otra vez. No sé qué pasa con esos testimonios. El testimonio tiene que ver con decir, yo era esto y aquello, pero por la sangre de Cristo ya no lo soy. Lo que se ensalza, lo que se levanta es la sangre de Cristo, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que podemos vencer al diablo por eso, porque el diablo va a venir y te va a recordar lo que eras, tu testimonio. Pero tu testimonio dice que un día tuviste un encuentro con Jesús, y eso es lo más importante, porque ese encuentro con Jesús te hizo salvo, nos hizo salvo por medio de su sangre. Lo que tengo que contar, lo que tengo que decir, no es lo malo que era, muy poquito. Yo era malo, yo andaba haciendo cosas malas, ni siquiera tienes que decir específicamente, porque algunos se regocijan en eso. No, yo andaba mal, estaba muy mal, pero la sangre de Cristo que tiene poder me limpió y me lavó, y hoy soy libre para servirlo. Oh, y ahí estamos dando la vuelta ya, y el foco de atención es Jesús, no nuestra vileza. Amén. Gloria al Señor por eso. Así que entonces estos son algunas cosas que hace la sangre de Jesús por nosotros. Pero ¿por qué la sangre? ¿Por qué la sangre? En tiempos del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo cada año
para esparcir, tomaba la sangre de un animal sacrificado y ante el símbolo de la presencia de Dios, que era el arca del pacto, el arca del testimonio, rociaba la sangre alrededor. Todo esto era un simbolismo de lo que había de acontecer con Cristo, pero esta era una manera temporal de hacer la expiación ante Dios por todo el pecado de la nación durante un año. O sea, cada año había sacrificio, había derramamiento de sangre, cada año, cada año, cada año, y Dios los perdonaba un año. Había una vigencia, porque Dios estaba enseñando a su pueblo, durante siglos lo enseñó, a que un día vendría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta sangre que era vertida por los sacerdotes del Antiguo Testamento era para hacer expiación, pero solamente temporal, por un año. Vaya conmigo a Levítico 17:11. Levítico 17:11. Dice, porque la vida de la carne está en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí estamos viendo dos conceptos, almas y personas. Por eso le dije, cuando viene el Cordero de Dios, santifica inmediatamente el alma. Por eso una persona puede ser salva por el testimonio del Espíritu Santo. Solamente cada uno y el Espíritu Santo sabe si somos salvos. ¿Cuántos son salvos aquí? Amén. Ese es el punto. Y el cuerpo sigue siendo santificado. De hecho, el cuerpo es un trabajo, un proceso largo, difícil, doloroso, de aquí hasta que el Señor venga. Muchos cristianos por eso se rinden, porque no entienden que es un proceso. No entienden que ya son salvos por fe, y por eso no todos son salvos cuando no tienen fe, porque la salvación es por fe. Si una persona no se siente salva, no lo es. Tiene que tener la certeza, la convicción que dice Hebreos 11:6. Después la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. La salvación es por fe. Como no entiende que la salvación es en su alma, entonces piensa que las obras, lo que hace, es lo que está dándole la salvación. Y no es así. Por eso se cansa, por eso da marcha atrás, por eso se agota mental y físicamente, porque piensa que es por lo que hace que va a ser salvo. No, lo que hace es un servicio, lo que hace es una gratitud al Señor. El servicio es parte del entendimiento que somos salvos. Una persona salva sirve, porque la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Pero las obras entonces no son para salvación. La salvación es por Cristo. Y las obras que hago es porque estoy tan agradecido con Dios, porque no me alcanzaría la vida misma para estar agradecido con Él por tan grande salvación. Ahora, en el Antiguo Testamento era temporal, cada año. Ahora, este pasaje, Levítico 17:11, nos ayuda a explicar el significado de la sangre en dos puntos. Primer punto, la sangre del sacrificio es una provisión divina, es una provisión de Dios. Dios la ha provisto. Dice allí, y yo os la he dado. Dice ahí, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado. Es Dios el que provee la sangre. Amén, hermanos. Número 2, el uso de la sangre en el sacrificio es un hecho de pagar un precio. Así que la salvación no es gratis. Al Señor le costó todo. La salvación es gratis para nosotros, en un sentido sí, en un sentido. Pero también es cierto que nos va a costar el resto de nuestra vida la santificación. ¿Eres salvo por fe? Sí.
En el momento en que abres tu corazón y entregas tu vida a Cristo, el Señor nos redime, nos rescata y nos salva. Pero entonces, de ahí en adelante, los años que Dios nos dé, es una lucha constante para mostrar esa salvación. ¿A quién se la vamos a mostrar? Dios ya sabe que somos salvos. Así es. Es para que otros conozcan a Jesús. Es para que otros sepan que ellos también pueden alcanzar tan grande salvación. No es para decirle al Señor: mira, soy el mejor cristiano del universo. Mira, yo soy el que mejor hace las cosas. Mira, yo soy el que mejor sirve. Eso puede ser vanidad, y la vanidad es pecado. El servicio y todo lo que hacemos es para demostrarle a los demás quién vive dentro de nosotros. El pecado es el problema y la sangre es el precio redentor, es decir, es el precio que se paga o el precio que Dios da para redimir de la consecuencia, esa consecuencia del pecado. ¿Qué es la consecuencia del pecado? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero por la sangre de Cristo usted y yo tenemos vida eterna. Podemos decirlo tan fácil, tan sencillo, pero es tan complicado espiritualmente hablando. La sangre paga el precio que iguala o anula la ofensa del pecador. ¿Ok? Y entonces la vida es perdida o es entregada en pago por el pecado. Eso fue lo que hizo Jesús. Entonces Jesús, Dios vino a rescatarnos. Él pagó. Él pagó. Así que eso nos hace entonces, si Él pagó por nosotros, si Él pagó por nuestra libertad, entonces eso nos hace y nos convierte no solamente en hijos, sino en esclavos de Dios, porque Él pagó nuestro rescate. Sin embargo, el esclavo a veces era porque por una compra, pero cuando el esclavo en el Antiguo Testamento ya se había habituado a la familia, se le llamaba doulos, y ya tenía un corazón con ellos, el dueño del esclavo le decía: al séptimo año eres libre, te puedes ir. Pero si él quería quedarse, él decía: no, me quiero quedar. Entonces el dueño del esclavo lo perforaba. Fíjese todo el simbolismo. Perforaba sus oídos y entonces ponía unas argollas indicándole que era ahora parte de la familia. Cristo fue atravesado por usted y por mí, fue perforado por usted y por mí. Y entonces Él pagó, derramó su sangre a través de esas perforaciones para que usted y yo ahora seamos esclavos por amor de Él. Porque no nos pertenecemos. Usted y yo íbamos camino a la muerte, al infierno, pero Cristo pagó nuestros pecados. Así que entonces pagó el precio por ellos y obtuvo redención eterna a través de su muerte en la cruz. Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14. Ya sabe que los miércoles es doctrina y hay muchas citas, por lo menos a mí me gusta poner muchas citas en la doctrina. Dice la Escritura: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ayúdeme con el 14. Amén. Ahora note la diferencia. En el Antiguo Testamento era cada año. Cristo necesitó hacerlo una sola vez porque Dios lo puso por rescate de todos los hombres, del género humano. Porque así como por uno todos cayeron, es decir, Adán, también por uno, el segundo Adán, Cristo, también por él, todos los demás hemos sido hechos salvos. Entonces ese fue el costo necesario. Adán era el hijo de Dios, nació de Dios, del soplo de Dios. Jesús era el hijo de Dios, nació de Dios, del soplo de Dios en María.
tenía que ser uno de la misma calidad y del mismo nivel, con la misma naturaleza. La naturaleza de Adán se corrompió, la naturaleza de Cristo no se corrompió. Así que entonces Cristo, el Hijo, pagó por todos nosotros. Y cuando digo todos, significa todos los que estuvieron antes de nosotros, aún en épocas y en siglos pasados, y aún los que estarán después de nosotros en cientos de años más, si es que Cristo no viene antes. Tal es el poder de la sangre de Cristo. Tal es el poder del sacrificio del Señor Jesús. Y este costo fue el costo necesario para que nosotros entonces ahora lleguemos a estar sin pecado delante de los ojos de Dios. Eso es algo increíble. Hebreos capítulo 9, 22, es como si fuéramos invisibles en el sentido de pecado delante de Dios. Cuando usted y yo nos presentamos delante de Dios, Dios es incompatible con el pecado. Dios es santo, santo, santo. O sea, cuando dice 3 veces santo el Apocalipsis, es que no solo es santo, es súper requete archi requete recontra santo. No tengo una palabra para describir la santidad de Dios. El mismo Cristo fue abandonado por el Padre cuando tomó el pecado del mundo, porque el Padre no es compatible con el pecado. ¿Vamos acá? Nadie se puede acercar al Padre, solamente Cristo, porque Él derramó su sangre. Esa es la razón de San Juan 1:14. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mi sangre, o sea, por mí. Esa es la razón de que ese camino es exclusivo por medio de Jesús. Ahora, en ese sentido, entonces, cuando usted y yo nos presentamos delante de Dios, ¿qué dice Hebreos 9:22? 1, 2, 3. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Usted y yo nos presentamos delante de Dios, delante del Padre, delante del trono de la gracia. Ahí nos presentamos cuando queramos, porque basta con doblar tu rodilla y orar, o basta con empezar a entonar una alabanza y el cielo se abre para ti. Aunque no lo veamos con nuestros ojos, espiritualmente eso pasa. Y entonces nos colocamos delante del trono de Dios, porque cuando eso pasa no existe el cielo y no existe la tierra, es un solo ámbito, el ámbito del Espíritu. Y entonces nos colocamos delante del trono de Dios. Si Dios nos viera a nosotros, bueno, voy a hablar por mí. Si Dios me viera a mí, se vomitaría tal vez. Pero Dios no me ve a mí. Dios ve la sangre de Cristo en mí y ve a su Hijo. Dios no te ve a ti, Dios ve a su Hijo. Esa es la razón por la que cuando oramos, cuando pedimos, tiene que ser en el nombre que es sobre todo nombre. Porque el Padre al Hijo no le niega nada. Porque el Hijo es digno de estar delante del Padre. Yo no lo soy, usted no lo es. Pero por medio de la sangre podemos estar delante del trono de la gracia. Solo por medio de la gracia. Entonces, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 2 cosas aquí. Dios estableció la muerte como condena por el pecado y luego pagó el rescate enviando a su propio Hijo para derramar su sangre y morir por nosotros. Él lo establece. Él no es corrupto consigo mismo. Él no dice, pues ya vamos a perdonar a todos y vamos a llevar la fiesta en paz y pues todos tranquilos, ¿no? Vamos a dialogar. No, Él dice, la justicia es la justicia y alguien tiene que pagar, y el que tiene que pagar tiene que ser alguien que le alcance para pagar, y resulta que solamente Cristo podía pagar. Entonces, esto nos lleva a la siguiente cosa: solo si aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, podemos hacer válida esa oferta, esa obra. Solamente si realmente aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, esa obra de ser rescatados de las tinieblas y ser trasladados al reino de Dios. Si no acepto esa obra, entonces no importa que haya sido
el más bueno del mundo, no importa que haya sido la Madre Teresa de Calcuta si quiere. Aún la persona más bondadosa, si no entrega su vida a Cristo, si no reconoce que Jesús pagó en la cruz, no tiene salvación. ¿Se da cuenta de la importancia de la sangre? Necesitamos entonces predicar del sacrificio de Cristo en la cruz y de su sangre. Por eso el diablo quiere quitar de las doctrinas cristianas la sangre. Bueno, sí está bien Dios, sí está bien que le hagan fiesta, que le hagan culto a Dios, pero no hablen de la sangre. Hace unos añitos, 1 año, 2 años, estaba muy fuerte ese asunto, incluso en las redes sociales, en contra de la sangre de Cristo. Y usted y yo tenemos que estar firmes en esta enseñanza, en esta doctrina, porque entonces, si nos quitan eso, usted y yo no tenemos nada, no tenemos con qué defendernos. Y el reino de las tinieblas puede hacer de las suyas en su vida. ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo tiene poder? ¿Cómo afecta la sangre de Jesús en nuestra vida diaria? Le voy a decir solamente 4 cosas. ¿Cómo afecta la sangre de Jesús en nuestra vida diaria? Hay más cosas, obviamente, pero le voy a decir 4 por causa del tiempo. Número 1, podemos tener victoria sobre la rebelión. Hay un pasaje muy interesante en Lucas capítulo 22, versículo 42. Está el Señor Jesucristo orando en Getsemaní y Él está ahí orando, ora, sabe lo que viene, sabe lo que va a pasar, incluso los vasos de su frente y de su cabeza de tanto estrés se dilatan tanto que finalmente sale un sudor mezclado con sangre. Y Él hace una declaración en este pasaje y dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué estaba pasando ahí? La tensión de la muerte era tan fuerte sobre Él que los vasos sanguíneos de su cara se rompieron, se mezclaron con su sudor y cayeron al suelo grandes gotas, dice la palabra. Y esta sangre en el jardín nos habla de una redención particular, y es la redención de rebelión, porque a veces queremos hacer nuestra voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios. Cristo derramó su sangre en sudor, y entonces Él no hizo lo que Él quería o lo suyo, porque Él había dicho: si puedes, pasa de mí esta copa. Y después añade: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Desde Adán, los seres humanos han insistido en hacer su propia voluntad y hacer a un lado a Dios, hacerlo a un lado. Pero cuando Jesús pronunció la oración del sumo sacerdote, porque Él es nuestro sumo sacerdote, y Él dice: no se haga mi voluntad, también oró en nuestro lugar. Él oró por nosotros y Él derramó su sangre para redimir nuestra voluntad. Cuando usted y yo invocamos la sangre de Cristo y le decimos: Señor, yo quiero hacer esto y aquello, pero ayúdame, ayúdame. Tú derramaste tu sangre en la cruz y yo sé que por el poder de tu sangre voy a poder hacer tu voluntad. En ese momento viene un poder de parte de Dios. ¿Cuántos creen eso? Pero tiene que invocar la sangre de Cristo, porque si no, finalmente estamos en esa lucha y no podemos vencer. A veces la tentación es tan fuerte, si no, no se llamaría tentación. La tentación es atractiva, la tentación es así, si no, no se llamaría tentación. Solo por la sangre de Cristo podemos vencer sobre la rebelión. Número 2, Jesús derramó su sangre a través de la corona de espinas. Cuando le colocaron esa corona de espinas, acuérdense que la espina era un símbolo de maldición de Dios sobre el pecado. Cuando Adán peca, en Génesis capítulo 3 versículo 18, Dios le dice a Adán: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Espinas y cardos. Fíjese bien,
era necesario, cuando estaba sufriendo en la cruz, para rescatarnos de la maldición del pecado, llevar en su frente esa maldición que Dios le dio a Adán y por supuesto a toda su descendencia, porque decía que iba a trabajar y con el sudor de su frente. Esa fue la maldición. O sea, te vas a matar como negro y nada te va a alcanzar. Vas a andar trabajando como loco y con el sudor de tu frente vas a labrar la tierra y no, de todos modos vas a estar satisfecho. Fíjese, la sangre de Cristo trae plenitud y satisfacción a nuestra vida cuando recibimos a Cristo. Porque antes de recibir a Cristo, tuvieras mucho o tuvieras poco, de todos modos nada te parecía. Hoy en Cristo tenemos contentamiento. No somos conformistas, pero estamos contentos con lo que tenemos. Sabemos que Dios nos puede dar más, nos va a dar más. Amén. Porque en la obediencia está la bendición. Pero no estamos como estábamos antes. Y es que Jesús lo llevó. Mateo 27:29 complementa Génesis 3:18. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. ¿Lo tiene? Y una caña en su mano. Ayúdeme. E inclinando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo. Ellos pensaban que se estaban burlando, pero en realidad Dios siempre tiene el control de todo. Siempre. Dios les estaba permitiendo eso, porque ellos mismos estaban declarando que Él era el rey de los judíos, pero el Señor estaba llevando en su frente la maldición de la falta de bienes en tu vida. Cristo nos ha dado una prosperidad en Él, en Él. Hasta eso hizo la sangre de Cristo. Y de esa manera entonces esa sangre derramada habla de la redención de la maldición del pecado. Número 3, la sangre de sus azotes o latigazos. Estamos hablando de cómo afecta la sangre de Jesús en nuestra vida, en este punto. Esos azotes o esos latigazos que le dieron a Jesús, pues obviamente llegó a un punto que eran tan fuertes los latigazos que la carne se hizo viva, se abrió su carne y entonces empezó por consecuencia a sangrar. Esa sangre fue derramada de la espalda de Jesús. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías dice entonces que por todas esas llagas y todas esas heridas de los latigazos de Jesús, usted y yo somos sanados. Pero Isaías está hablando de una sanidad total para el espíritu, para el alma, para tu cuerpo. Una sanidad total. Incluso la sangre derramada por Cristo en sus latigazos puede sanar tus actitudes, mis actitudes, y puede sanar mis relaciones, tus relaciones. Para eso es la sangre de Cristo. Cualquier enfermedad, cualquier aflicción en el corazón, la sangre de Cristo es suficiente para sanarte. Porque muchas veces son resultado de algún pecado, pero la sangre de sus llagas nos redime de la maldición de ese pecado. Hay enfermedades que les llaman los doctores hereditarias, pero nosotros hemos declarado que no lo son. No queremos ese tipo de herencias. Amén. Pero decláralo pues. Nada de que, ay sí, mi papá fue diabético, mi abuelito fue diabético, mi tatarabuelo fue diabético, ni modo, pues es la herencia que me tocó. No, la sangre de Cristo tiene poder. Y no quiero esa herencia. A mí déjenme casas y terrenos, no enfermedades. Aunque no me dejen casas y terrenos pues, pero no me dejen sus maldiciones. Ellos tal vez recibieron maldiciones,
porque la recibieron de sus papás y así sucesivamente hasta llegar a Adán, por idólatras, por ignorancia, por lo que quiera. Pero nosotros estamos en Cristo ahora y Cristo rompe las cadenas. La sangre de Cristo rompe las cadenas y tú eres sano en el nombre de Cristo Jesús. Entonces la sangre de las llagas de Cristo nos redime de esa maldición. Y por último, la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Los clavos en las manos de Jesús, esos que le sujetaron a la cruz porque se los pusieron allí. Ahora, muchos expertos dicen que los clavos no fueron aquí, en la mano, sino aquí. Porque aquí en la mano se puede desgarrar y salirse por esta parte con el peso. ¿Ok? Entonces aquí, en medio de este hueso, no sé cómo se llama, pero aquí, y eso es mucho más doloroso que aquí todavía. Cristo fue crucificado y entonces esa sangre que derramó de sus brazos, de sus manos, es suficientemente poderosa para salvarnos, para rescatarnos eternamente del pecado y de la condena. Romanos capítulo 8 versículo 1 y 2 dice, y espero que se lo grabe de memoria, de todos se lo grabe de memoria, cuando lo tenga, 1, 2, 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme, sino conforme al Espíritu. El 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Diga conmigo, ninguna condenación. Diga conmigo, ninguna condenación. ¿Cuántos creen eso? Esto tiene que cambiar tu vida. Porque a veces decimos que somos cristianos, que creemos en el sacrificio de Cristo, que la sangre de Cristo tiene poder, pero andamos caminando por la vida como condenados a muerte. ¿Cómo camina un condenado a muerte? ¿Ha visto películas? ¿Cómo camina? Cuando va a la horca o a la guillotina, ¿cómo va? Así como tú caminabas hace rato, hace media hora. Sin ganas, sin ilusiones, todo agüitado, queriéndote morir. Y no sé qué tantas cosas de repente pasan en nuestra mente. Ninguna condenación, ninguna. La sangre de Cristo tiene poder. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Y luego vamos a leer el 13. Versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora sáltese al versículo 13. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Estabas lejos, estábamos lejos. Bueno, lejos es poco, estábamos a millones de años luz de Dios, pero por la sangre de Cristo ahora somos cercanos. Tan cercanos. ¿Qué tan cerca está Dios de tu vida? A la distancia de un pensamiento, a la distancia de una oración. Así de cercano está Dios. Puedes tener un pensamiento de derrota, pero en ese mismo instante te acuerdas que la sangre de Cristo tiene poder, y a la distancia de un pensamiento Dios está contigo. Quiero concluir esta noche diciendo
que la sangre de Jesús es suficiente para pagar el precio, para rescatarnos de las consecuencias del pecado, porque Él ha preparado el camino para que usted y yo podamos volver a una relación con Dios. Así que si hay algo valioso en tu vida, o si de alguna manera podemos en una forma muy pequeña retribuirle a Dios esta gracia de su sangre, es teniendo una relación con Él. ¿Cómo podemos ignorar al Dios que lo dio todo, que nos ama tanto y que todos los días tiene tal cuidado para lavarnos y limpiarnos de tal manera que no nos alejemos de Él? ¿Cómo podemos ignorarlo? ¿Cómo puede una persona irse a dormir sin pensar en Dios? ¿Cómo puede una persona despertar y despertar preocupado sin pensar en Dios? Sin decirle al Señor: Señor, gracias porque pude abrir mis ojos. Se necesita ser una persona malagradecida o ignorante de lo que Dios ha hecho en su vida para no tener el primer argumento, la primera palabra al despertar para el Señor. ¿Cómo alguien puede olvidarse de que Dios le da de comer todos los días? ¿Cómo un joven puede olvidarse de que Dios es el que le ha dado las oportunidades de estudiar, de tener ropa, de tener zapatos? ¿Cómo un anciano puede olvidarse que Dios es el que le ha dado la vida, el negocio, el dinero, la familia, los nietos? ¿Cómo puede una persona olvidarse de un Dios tan maravilloso y hacerlo a un lado cuando tiene cosas que hacer o asuntos que resolver? El asunto más importante en tu vida tendría que ser una relación con Dios. La persona más importante en tu vida debería ser Dios, porque Él es el único que derramó su sangre por ti. Nadie más lo hizo. Ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu nieto, ni tu amigo, ni tu hermano que está a un lado. El que derramó su sangre por ti se llama Jesús. Y tu compromiso, mi compromiso es con Él, no es con nadie más. ¿Somos perfectos? No, no lo somos. Somos imperfectos demasiado. Pero la sangre de Cristo nos purifica de todo pecado. Y si caminamos con Él y estamos en luz y confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesús no solo nos limpia y nos lava, fue derramada una sola vez y para siempre, porque solo es Él es el sacrificio perfecto, solo es el sacrificio aceptable para Dios, una vez y para siempre. Todos los demás sacrificios que usted y yo hacemos, de alabanza, de adoración, de servicio, de dar, todos los demás sacrificios no tienen que ver con este sacrificio. Los sacrificios que damos son sacrificios de alabanza, de gratitud a Dios, pero el único sacrificio que nos da salvación es el sacrificio de Cristo. Así que la sangre de Jesús es efectiva para nuestra vida diaria y nos pone en condiciones para servir a Dios, dando fruto, con la conciencia limpia, con la paz de Dios gobernando nuestro corazón. Eso hace la sangre de Cristo todos los días. Así que entonces nuestra vida tiene que comenzar cada día con oración. Y antes de bañarte con agua, lávate con la sangre de Cristo. Y cuando invoques la sangre de Cristo, entonces tu día, pase lo que pase, no importa, Dios lo tiene resuelto. La sangre de Jesús nos capacita y nos lava en espíritu, en alma y en cuerpo. De hecho, lo único que necesitas, más que tu propia sangre que circula, es la sangre de Jesús en tu vida, porque Él es el único capaz de echar en el infierno aún aquellos que ya han muerto. Cristo
vive. Y su sangre, la sangre de Cristo, tiene poder. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dale gracias por su sangre. Gracias, Señor, por tu sangre. Él, habla con Él. Yo no puedo orar por ti. Yo le doy gracias por mí, pero tú agradécele esta sangre. Te escucho orar, iglesia. Mi vida ofrezco a ti, corazón te doy, nada soy sin ti. Es tu presencia, Dios, donde yo quiero estar, puedo entrar por ti. No quiero retener mi adoración de ti. Jesús, tú eres mi Salvador. Me acerco a ti, es por tu sangre, es por tu sangre que hoy me acerco y te adoro. Es por tu sangre, es por tu sangre que hoy me postro ante tu trono. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre, Jesús. Mi vida ofrezco a ti, mi corazón te doy, nada soy sin ti. Es tu presencia, oh Dios, donde yo quiero estar y puedo entrar por ti. No quiero retener mi adoración, puedo estar ante ti. Jesús, tú eres mi Salvador. Me acerco a ti, es por tu sangre, es por tu sangre que hoy me acerco y te adoro. Es por tu sangre, es por tu sangre que hoy me postro ante tu trono. Es por tu sangre, es por tu sangre que hoy me y te adoro. Es por tu sangre, es por tu sangre que hoy me postro ante tu trono.
que nos amó, al que nos lavó, por medio de su sangre sea el honor. Al que nos amó, al que nos lavó, por medio de su sangre sea el honor. Al que nos lavó, al que nos lavó, al que nos amó, por medio de su sangre sea el honor. Es por tu sangre que hoy levante sus manos y diga conmigo: Señor Jesús, tú me has cubierto con tu sangre. Quiero invocar tu sangre todos los días de mi vida. Tú fuiste a la cruz una vez y para siempre, y tú pagaste por mis pecados. Hoy declaro que mi vida, que mi casa, que mis asuntos, que todo lo que soy y todo lo que seré está cubierto con tu sangre. Lava mi mente, lava mi corazón, toca mi espíritu con tu sangre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Felicita al que está a tu lado, porque es privilegiado por la sangre de Cristo. Tome su lugar un momento. Vamos a orar. Bien, bien, hermanos. Quiero dirigirme a los que están aquí por primera vez. Si hay alguien en la iglesia en este momento que haya hecho esta oración por primera vez, la que acaba de hacer con el pastor, de este lado, ¿alguien hizo la oración? Por acá, ¿hay alguien que venga por primera vez? ¿Todos de casa? Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Si alguien necesita un sobre, por favor, los hermanos sugieren, nos van a ayudar. Levante su mano para diezmar con libertad, con gozo y con alegría. Bien, tome su sobre de ofrenda de diezmo y vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche por esta palabra, Dios. Gracias por la sangre de tu Hijo en la cruz del Calvario, que es la que nos da tantos y tantos beneficios, Señor, que nos hace hijos, Padre, que nos provee, Dios, en todo momento, no solo sanidad física, sanidad espiritual.